Tuve una aventura con mi asistente, lo perdí todo en el divorcio y la venganza vino de la persona que menos esperaba. Hola, comunidad. He estado leyendo este foro durante años, viendo cómo la gente desahoga sus penas y busca validación o una bofetada de realidad. Nunca pensé que sería yo quien estaría aquí, pero necesito un lugar para vomitar todo esto, para que extraños me digan si soy la peor persona del mundo o si hay algo, alguna pequeña cosa, que pueda redimir. Este es un grito en el vacío, un intento de entender dónde se rompió todo. Mi historia comienza hace 15 años, cuando conocí a Clara en la universidad. Ella era brillante, vivaz, y tenía una sonrisa que hacía que mi estómago se retorciera de la mejor manera posible. Éramos la pareja de oro. Nos apoyábamos mutuamente en todo, desde los exámenes finales hasta la búsqueda de nuestros primeros trabajos. Nuestra vida juntos fue una progresión natural y hermosa: noviazgo, convivencia, matrimonio. El primer par de años de casados fueron mágicos. Viajes, planes, risas interminables. Construimos nuestra casa, literal y metafóricamente, ladrillo a ladrillo. Teníamos planes, un fondo de ahorros para el futuro, y la creencia inquebrantable de que seríamos el nosotros que todos admiraban. No sé exactamente en qué momento el desgaste se instaló, como una fina capa de polvo que uno no nota hasta que ya es demasiado tarde. Las largas horas en el trabajo, las responsabilidades de la hipoteca, las conversaciones que se volvieron utilitarias. ¿Qué hay para cenar? Pagaste la luz. La pasión no se evaporó de un día para otro, fue un goteo lento y constante. Las muestras de afecto se volvieron rituales vacíos, y las risas se volvieron recuerdos lejanos. Ya no éramos dos personas en un equipo, éramos dos gerentes de una pequeña empresa llamada Nuestra Vida, revisando listas de tareas pendientes. El sexo se volvió esporádico, una obligación. Cuando lo intentábamos, se sentía como un trámite. Me sentía invisible, y sospecho que ella también. Pero en lugar de hablar, nos retiramos a nuestros respectivos rincones del silencio. Fue entonces, hace aproximadamente 1 año y medio, cuando Sofía entró en mi vida. Mi empresa estaba creciendo, y necesitaba una asistente ejecutiva. Sofía, con 28 años, era la personificación de la energía que me faltaba. Era ambiciosa, ingeniosa y, para ser honestos, muy atractiva. Al principio, era puramente profesional. Largas horas en la oficina, proyectos que requerían reuniones fuera del horario laboral. Pero la frontera se diluyó. Ella me escuchaba. Me hacía preguntas sobre mi vida, sobre mis aspiraciones, sobre las cosas que me gustaban. Se reía genuinamente de mis chistes. Sofía me hacía sentir visto de nuevo, valioso. No como un marido, no como un gerente, sino como un hombre. El primer beso fue en la oficina, después de una noche larga de trabajo. Un error, un momento impulsivo que debió haber terminado allí. Pero no lo hizo. Se convirtió en una segunda cita para almorzar, luego en una cena, y después en noches enteras. La culpa, al principio, era un peso constante. Me sentía una basura cada vez que le mentía a Clara sobre mis viajes de negocios o reuniones tardías. Cada mentira era un ladrillo más en la pared que construía entre Clara y yo. Pero luego, la emoción de lo prohibido y la adrenalina de la doble vida se volvieron adictivas. Cuando estaba con Sofía, me sentía vivo. Cuando regresaba a casa, me sentía vacío y culpable, pero el vacío era familiar y la culpa era un precio que estaba dispuesto a pagar por esos momentos de euforia. Ahora, la situación se ha vuelto insostenible. Clara ha estado actuando de manera extraña, más callada de lo normal, pero de una manera diferente. Sus ojos me siguen, y puedo sentir que hay una tensión palpable en el aire, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. Sospecho que ella ya lo sabe o está a punto de saberlo. El fondo de ahorros, la casa, los años de historia, todo se siente como arena entre mis dedos. No he dicho nada, y Sofía y yo hemos estado más cautelosos. Pero la vida que construí se está desmoronando, y honestamente, no sé qué hacer. A pesar de todo, amo a Clara. O al menos, amo la idea de lo que fuimos. Con Sofía, es una emoción, pero no una base sólida. Me siento atrapado. Atrapado en mi propia mentira. Mi pregunta para ustedes, la comunidad, es simple pero abrumadora. ¿Aita? ¿Soy el idiota por completo? ¿Y qué diablos hago ahora? Actualización 1. Han pasado casi 2 semanas desde que publiqué esto por primera vez, y he leído cada uno de sus comentarios. La abrumadora mayoría de ustedes tiene razón. Soy un completo idiota. Leer sus historias de cómo la infidelidad ha destrozado vidas me hizo sentir aún peor. Durante los últimos días, he vivido en un estado de pánico constante. La calma de Clara se ha vuelto aún más inquietante. No es una calma de paz,
Es una calma de antes de la tempestad. La casa se siente helada, y cada vez que estoy en la misma habitación que ella, mi corazón late como un tambor. El fin de semana pasado fue el colmo. Estábamos en el sofá, viendo una película que habíamos visto 1000 veces, y mi teléfono vibró con un mensaje. Lo dejé boca abajo en la mesa de café, pero luego Sofía envió una foto. No era nada explícito, solo una selfie casual de ella en un parque, con un mensaje que decía, recordando el picnic de la semana pasada. Me puse pálido. Clara, que estaba fingiendo ver la película, dijo con una voz anormalmente suave, te ves tenso. Es algo del trabajo. La vi de reojo y sus ojos no estaban en la pantalla. Estaban en mí, en mi mano que nerviosamente empujaba el teléfono más lejos. Me inventé una excusa patética sobre un proyecto de alto estrés y cambié de tema. El aire se volvió aún más denso. Ella no me creyó. Pude verlo en sus ojos. Ella sabe. No tiene las pruebas, pero la confianza, el hilo invisible que nos unía, está roto. Lo peor es que Sofía no parece entender la gravedad de la situación. Me envía mensajes casuales, fotos, memes. Para ella, esto es un juego. Para mí, es mi vida. Intenté hablar con ella y decirle que necesitaba un poco de espacio, que Clara estaba sospechando, y su respuesta fue, relájate. Tu esposa es demasiado inocente para descubrirlo. Y si lo hace, no será el fin del mundo. Podemos ser felices. Esa frase, podemos ser felices, me golpeó como un balde de agua fría. Ella no entiende que no hay felicidad en este escenario, solo escombros. La culpa ahora tiene un nuevo matiz. No solo estoy traicionando a Clara, sino que también estoy involucrado con alguien que ve mi vida como un simple obstáculo a superar. Ya no hay adrenalina, solo hay un miedo profundo y paralizante. Creo que la confrontación es inminente. Actualización 2. Para todos los que me aconsejaron hablar con ella, lo hice. Pero no como yo esperaba. Lo sabía. El otro día, volví a casa después del trabajo, y la casa estaba anormalmente silenciosa. Clara no estaba en la cocina, lo cual era raro. La encontré en el despacho. Estaba sentada en mi escritorio, con mi computadora portátil abierta. Y en la pantalla, había una carpeta que había guardado con el nombre Proyectos. Dentro de esa carpeta, había fotos de Sofía y yo en nuestras escapadas. No eran solo fotos, eran capturas de pantalla de nuestras conversaciones, de las fotos que ella me enviaba. Lo había guardado todo, estúpido de mí, pensando que estaría seguro. Ella no estaba llorando. No estaba gritando. Solo estaba sentada, mirando la pantalla, con el rostro más vacío que he visto en mi vida. Levantó la vista hacia mí. Sus ojos estaban inexpresivos, muertos. Me sentí como si estuviera viendo a una extraña. La mujer que había conocido, amado y con la que había construido una vida, no estaba allí. En su lugar, había una cáscara vacía. No necesitas decir nada, dijo con una voz que apenas reconocí, tan fría y plana. Lo entiendo. Entiendo que esto es lo que has estado haciendo. Intenté balbucear excusas, promesas de que lo terminaría, de que fue un error, de que aún la amaba. Pero ella me interrumpió. No, dijo. No es un error. Es una elección. Y esta, señaló con un dedo tembloroso a la pantalla, es tu elección, no la mía. Se levantó, cerró la laptop y la puso en mi mano. Se fue de la habitación sin decir una palabra más. Me quedé allí, solo, con el peso de mi traición en mis manos. Esa noche, durmió en el sofá. No hubo gritos, ni lágrimas, ni discusión. Hubo un vacío ensordecedor que era mucho peor que cualquier pelea. El silencio de Clara no era el de una mujer que había sido destrozada, sino el de una mujer que ya no tenía nada más que decir. Se había desconectado. No sé qué es peor, la ira o esta frialdad. Preferiría que me gritara, que me lanzara cosas. Pero esta frialdad me dice que para ella, yo ya no existo. He pasado de ser su marido a ser un extraño, y eso es lo más aterrador de todo. Actualización 3. Hola a todos. Un par de semanas después de mi última actualización, las cosas han escalado de una manera que jamás imaginé. La tormenta de calma ha pasado, y lo que ha llegado es el huracán. A la mañana siguiente, Clara me dijo que había hablado con una abogada. No me dio detalles. Me dijo que un paquete llegaría para mí en los próximos días y que lo único que tenía que hacer era firmar los papeles. En ese momento, pensé que ella simplemente quería irse de la casa, que sería un divorcio rápido, algo discreto. ¡Qué ingenuo fui! Ese fue el primer error de muchos en subestimar la ira de una mujer herida que había sido tan silenciosa. Una semana después, los papeles de la abogada de Clara llegaron. Leí el documento y se me revolvió el estómago.
Era una demanda de divorcio que no solo pedía la mitad de todo, sino que también era una declaración de guerra. Su abogada, una de las más caras de la ciudad, pedía una compensación por sufrimiento emocional, y lo que más me impactó, una lista de activos y gastos que solo ella podría haber recopilado con una precisión meticulosa. Cada viaje que le había mentido, cada gasto de hotel, cada regalo que le había comprado a Sofía, todo estaba ahí. Parecía que había estado reuniendo pruebas en silencio durante meses. Era una estrategia calculada y fría. Se había tomado el tiempo para construir un caso en mi contra mientras yo estaba ocupado en mi propia burbuja de egoísmo. Con la cabeza en la niebla, fui a ver a un abogado. Le expliqué la situación y el paquete que había recibido. Él me miró con una mezcla de lástima y frustración. Mira, me dijo, ella ha hecho su tarea. Va a ser una batalla difícil. Yo seguía pensando que podía razonar con Clara, que podíamos llegar a un acuerdo. Le envié un mensaje de texto. No respondió. La llamé. No respondió. A pesar de que todavía vivíamos bajo el mismo techo, éramos fantasmas el uno para el otro. La realidad de mi traición me golpeó de una manera que nunca anticipé. No era solo la culpa de un hombre que había roto su juramento, era el terror de un hombre que iba a perderlo todo. ¿Y Sofía? Ella seguía insistiendo en que todo se resolvería, que los abogados exageran, que estaríamos juntos pronto. No entendía la seriedad de la situación, y me di cuenta de que ella nunca fue un pilar de apoyo, sino la causa principal de mi ruina. Empecé a sentir un profundo resentimiento hacia ella, tanto como hacia mí mismo. Por primera vez, no solo me arrepentí de engañar a Clara, sino también de haber conocido a Sofía. Actualización 4. Para aquellos que me han estado preguntando si me mudé, la respuesta es sí, pero no por la razón que creen. Esto es lo más difícil que he escrito hasta ahora. Y lo he escrito en un momento en el que el mundo se ha vuelto patas arriba. No estoy en casa. No estoy en mi oficina. Estoy en un café, mirando por la ventana, preguntándome qué demonios ha pasado con mi vida. Ayer por la mañana recibí una llamada del Departamento de Recursos Humanos de mi empresa. El tono de la voz de la persona al otro lado de la línea era serio. Necesitamos que vengas a una reunión. Ahora. Es urgente. Mi mente se quedó en blanco. Mi corazón se hundió. Yo sabía. Sabía que no se trataba de un proyecto o de un ascenso. Era ella. Era Clara. Entré en la sala de reuniones, y allí estaban mi jefe, el jefe de mi jefe, y la directora de Recursos Humanos. El ambiente era pesado, glacial. La directora de RR. Achak. No anduvo con rodeos. Hemos recibido un reporte, dijo. Un reporte detallado, con evidencia de una relación inapropiada entre usted y su asistente ejecutiva, la señorita Sofía, apellido. Mi mundo se detuvo. Ella lo había hecho. Alguien había contactado a mi empresa y había reportado mi relación. Me mostraron un documento. Era una presentación de PowerPoint, meticulosamente detallada, con capturas de pantalla de correos electrónicos, mensajes de texto, no solo los míos, sino también algunos de los de Sofía, registros de gastos, y una lista de fechas y lugares que coincidían con mis viajes de negocios y reuniones tardías. Incluso había adjuntado las políticas de la empresa que prohibían este tipo de relaciones y mencionaban la potencial responsabilidad legal. La venganza no era solo personal, era profesional. Me sentí como si estuviera viendo una película de espías. Era impresionante y aterrador. No tuve defensa. Todo lo que había hecho, lo que había tratado de ocultar, estaba ahí para que lo vieran. El jefe de mi jefe me miró con decepción. Lo sentimos, dijo. Pero esto es una violación grave de la política de la empresa. No podemos arriesgar la responsabilidad legal o el ambiente de trabajo. Queda despedido, con efecto inmediato. Me levanté de la silla, mi cuerpo se sentía pesado, como si estuviera hecho de plomo. No pude decir una palabra. Salí de la oficina y vi a Sofía en su escritorio. No había nadie más cerca. Nuestros ojos se encontraron. Ella supo de inmediato. Me miró con una mezcla de terror y rabia. El orgullo en sus ojos, la seguridad que siempre tuvo, se había ido. Solo había pánico. Sin decir una palabra, salí del edificio, con una caja de cartón con mis pertenencias. Mi carrera, por la que había trabajado tan duro durante años, se había evaporado. Clara había sido más inteligente, más fría y más letal que yo. Había desmantelado mi vida de la manera más cruel y eficiente posible. Y en ese momento, no sentí rabia hacia ella. Sentí un miedo profundo. ¿Qué más tenía planeado? Actualización 5. Hola a todos. Ya pasó un tiempo. He estado tratando de procesar todo lo que ha pasado.
La noticia se extendió como un incendio forestal. La industria en la que trabajo es pequeña. Todos nos conocemos. En los últimos días, mi teléfono ha estado sonando sin parar, pero no son llamadas de trabajo. Son mis antiguos colegas, preguntando, «Oye, ¿escuchaste lo que pasó?», y no puedo creerlo. Mis amigos más cercanos, los que construyen el trabajo, han desaparecido. Algunos no responden mis mensajes. Otros me dan excusas vacías. Me han borrado de la vida laboral, y parece que la vida social tampoco va muy bien. Me he dado cuenta de que mi identidad se ha vinculado de manera tan estrecha a mi trabajo que, sin él, no soy nadie. Lo más doloroso es el silencio de mi familia. Mi madre y mi hermana siempre adoraron a Clara. La veían como la hija y la hermana que siempre quisieron. ¿Saben lo que pasó? Mi hermana me envió un mensaje de texto que decía simplemente, «Estoy decepcionada de ti». Mi madre se niega a contestar mis llamadas. El silencio de Clara se ha extendido ahora a las personas más importantes en mi vida. Mi reputación, no solo en el trabajo, sino como persona, está hecha añicos. Clara no solo me ha quitado mi trabajo y mi matrimonio, me ha quitado mi nombre. Mi relación con Sofía, la supuesta razón por la que luché por todo esto, también se está desmoronando. Ella también fue despedida. No la culpo. Me culpo a mí mismo por haberla puesto en esta situación. Pero ahora no es la amante divertida y despreocupada. Es una mujer asustada y enojada. Me reprocha por arruinar su carrera, como si yo hubiera sido el único responsable. En lugar de apoyarse en mí, me grita. Me dice que soy un perdedor sin trabajo y que no puede creer que arriesgó todo por esto. La chispa que una vez nos atrajo ahora es una llama furiosa de resentimiento. Nos hemos convertido en dos náufragos en una balsa a la deriva, culpándonos mutuamente por la tormenta que nosotros mismos causamos. Y mientras todo esto sucede, Clara está en su propia burbuja, con su abogada, con su plan maestro. Mi abogado dice que el despido por la infidelidad me da una desventaja significativa en el proceso de divorcio. En lugar de ser un simple acuerdo, se ha convertido en una guerra de desgaste. El costo legal se está acumulando, y no tengo ingresos. Cada día es un recordatorio de que mi vida está fuera de mi control, y es mi culpa. Actualización 6. Para los que preguntan cómo sigo. Pensé que había tocado fondo en la última actualización, pero estaba equivocado. El fondo tiene un sótano, y acabo de encontrarlo. Lo que sucedió en los últimos días ha sido la puñalada final, la confirmación de que no me queda absolutamente nada. Sofía y yo tuvimos una de las peores peleas que hemos tenido. Ella me acusó de ser un inútil, un fracasado. Yo le grité que ella era la razón por la que estábamos en esta situación. La discusión fue sucia, mezquina y llena de palabras que no puedo repetir. Después de eso, no hablamos durante 2 días. Yo estaba en el pequeño apartamento que he alquilado. Me sentía enfermo, solo y derrotado. Mi vida se había reducido a esto. Entonces, hace un par de días, vi una publicación en sus redes sociales que me heló la sangre. Era una foto de ella, radiante, con un hombre en un yate. El yate no era lo que me molestaba, era el pie de foto. Decía algo así como, «Nuevos comienzos con el hombre que me valora como me merezco». Le envié un mensaje de texto, tratando de mantener la calma. «¿Quién es él?», pregunté. Su respuesta llegó unos minutos después. «Alguien que no es un perdedor sin trabajo. Alguien que tiene un futuro». Le supliqué que me llamara. No lo hizo. Unas horas después, recibí un mensaje de texto. No de ella, sino de un número que no tenía guardado. Era una captura de pantalla de un mensaje de Sofía a su amiga. Por fin me deshice del inútil de mi jefe. Conocí a alguien que tiene dinero y un buen futuro. El tipo es asquerosamente rico. Debajo de la captura, el remitente anónimo había escrito, «Solo para que lo sepas». El mensaje no era de Clara, lo que me hizo sentir aún peor. Había sacrificado mi vida por una mujer que no solo era egoísta, sino que también me había traicionado de la manera más cínica. Fui un tonto. No solo para Clara, sino para Sofía también. Esta ha sido la peor traición, porque no solo ha destrozado mi vida, sino que también ha destrozado mi autoestima y mi capacidad para confiar. Estoy solo. Realmente solo. Sin trabajo, sin casa, sin esposa y sin amante. Y lo que más me duele es que en el fondo, sé que me lo merezco. Actualización 7. Han pasado casi 2 meses desde la última actualización, y el silencio se ha vuelto mi única compañía. El divorcio sigue en pie, avanzando lentamente. Mi abogado me ha aconsejado que intente mediar, pero la abogada de Clara es inflexible. Ella quiere una compensación económica significativa, y con razón.
He tenido que mudarme a un pequeño apartamento en las afueras. Mis viejos amigos y familiares han dejado de llamarme. El único que se ha mantenido en contacto es mi hermano menor, que vive en otra ciudad y no conoció los detalles de cerca. Aún así, puedo sentir la decepción en su voz. He pasado las últimas semanas en un estado de letargo, enviando currículums a empresas que ni siquiera me responden. Mi reputación me precede. He tenido que aceptar trabajos temporales para pagar las cuentas, trabajos que no tienen nada que ver con mi carrera. A veces, me siento y miro las fotos de Clara y yo cuando éramos jóvenes. La veo riendo, con su sonrisa despreocupada. Me pregunto qué pensaría esa versión de mí de la persona en la que me he convertido. Dejé ir esa felicidad por algo tan superficial y vacío. La semana pasada, me encontré con Clara por casualidad. Estaba en una cafetería, y ella entró. La vi y mi corazón dio un vuelco. Se veía diferente. Su cabello estaba cortado, se veía más radiante, como si un peso se hubiera quitado de sus hombros. Al principio, ni siquiera me vio. La observé desde lejos, pidiendo un café. Por un momento, me imaginé acercándome, pidiéndole perdón. Pero luego vi una sonrisa genuina en su rostro cuando miró su teléfono. No era la sonrisa que me daba a mí. Era una sonrisa de esperanza, de una mujer que había sido liberada. No de su matrimonio, sino de mí. Cuando estaba a punto de irse, nuestros ojos se encontraron. Su expresión no cambió. Era la misma frialdad que había visto el día que lo descubrió todo. Nos miramos por un momento que pareció una eternidad. No hubo palabras. No hubo reproches. Solo un reconocimiento silencioso de que éramos extraños. Y por primera vez, no sentí rabia o resentimiento. Sentí una paz extraña. Ella había seguido adelante. No necesitaba mi perdón, no necesitaba mi dolor. Había encontrado su propia forma de sanar, de seguir adelante. Mientras la veía salir por la puerta, me di cuenta de que mi venganza no era de ella, era de mí mismo. Yo había sido mi propio verdugo. Y mi castigo era vivir con las consecuencias de mis propias decisiones. Actualización 8. Han pasado unos meses desde la última vez que escribí, y la vida ha continuado su marcha, aunque a un ritmo más lento y doloroso para mí. El divorcio ha finalizado. Ha sido costoso y humillante, pero por fin se acabó. Perdí la casa, por supuesto, y gran parte de mis ahorros. Estoy de vuelta en mi pequeño apartamento, reconstruyendo mi vida. No tengo un trabajo en mi campo, y tengo que aceptar cualquier cosa que me ayude a pagar las cuentas. La gente a mi alrededor ha empezado a darme consejos bien intencionados. Ya encontrarás un nuevo trabajo, conocerás a alguien más. El tiempo lo cura todo. Pero es una mentira. El tiempo no ha curado nada, solo ha hecho que la herida sea más familiar. El arrepentimiento es una presencia constante, un fantasma que me sigue a todas partes. Ayer, mientras trataba de organizar los documentos del divorcio para un último trámite, me detuve en el nombre de la firma de abogados que Clara contrató. La firma era una de las más prestigiosas y caras de la ciudad, y me pregunté cómo se las había arreglado para pagarla. Me metí en la página web de la firma para ver el perfil de la abogada. Deslicé hacia abajo, y allí estaba. Una foto de la abogada de Clara, sonriendo profesionalmente. Y justo al lado de su perfil, en la lista de asociados, había una foto de un hombre, el socio principal de la firma. Y su apellido era el mismo que el de Sofía. Recordé algo que Sofía mencionó una vez y a lo que realmente nunca había prestado atención, en una de esas conversaciones donde alardeaba de conexiones y comodidades familiares. Su padre era socio en un bufete prestigioso. Se me revolvió el estómago. Busqué su nombre. Leí los detalles. Un escalofrío me recorrió de la cabeza a los pies. La abogada de Clara no era otra que la mano derecha del socio principal, el padre de Sofía. Fue en ese momento que todo encajó. La meticulosidad de las pruebas, la frialdad de la estrategia, la rapidez con la que Clara se enteró de todo. No fue una venganza de Clara. Fue una venganza de un padre. Analizando las cosas es muy probable que incluso haya sido el quien dio las pruebas en mi trabajo. En todas las conversaciones que había tenido con Clara ella siempre negó haberlo hecho. Él usó a su hija para exponer mi traición, y luego usó la humillación para arruinar mi carrera y mi vida. Y ahora, aquí estoy. Sin trabajo, sin familia, sin hogar, y con el fantasma de una vida que se fue a la basura. Y lo que más me duele es que en el fondo, sé que me lo merezco. No hay giros dramáticos que me salven, no hay un final feliz. Mi vida está arruinada, y la culpa es solo mía.